otra vez con lo mismo. Siempre estás igual. ¿Y tú qué? Ya me tienes harta. ¿Te resulta familiar esta escena? Seguramente no, porque la hayas visto en Netflix o en una película, sino porque la has vivido. Y cuando algo así sucede, aunque parezca cotidiano, algo se deteriora. No porque el vínculo esté fallado, sino porque hay algo dentro de ese vínculo que está pidiendo ser cuidado, reconducido. Y muchas veces no sabemos cómo hacerlo. En toda relación hay momentos de tensión, de enojo, de desacuerdo, y eso es parte del encuentro humano. Lo que verdaderamente desgasta un vínculo no es el conflicto en sí, sino cómo lo gestionamos. El psicólogo estadounidense John Goodman, especializado en relaciones de pareja, identificó 4 actitudes comunicacionales que, si se repiten con frecuencia, predicen que ese vínculo va encaminado hacia la infelicidad o hacia la ruptura. Él las llamó los 4 jinetes del apocalipsis, porque así de destructivas pueden llegar a ser si no se detectan y se transforman a tiempo. En consulta es uno de los temas que más suelo explicar, porque el conflicto no daña el vínculo. Lo que daña es cómo nos tratamos cuando hay un conflicto. Este episodio es una invitación a observar cómo te vinculas, cómo escuchas, cómo hablas, cómo reaccionas cuando algo te toca y te duele. Y si al escuchar algunas de estas actitudes te reconoces, no es señal de que hay algo mal en ti, es señal de que estás empezando a tomar conciencia y vale la pena comprometerse en transformar estas conductas erróneas para aprender una forma distinta, más sana, más sabia, más madura de relacionarnos. Esto es Ego Compostable, un espacio para comprendernos más allá de la mente, profundizar y conectar con quienes somos para darle sentido a nuestra vida. ¿Y quién te habla? Paola Borlini, terapeuta humanista e integrativa. Y hoy vamos a reflexionar juntos sobre las 4 toxinas y sus antídotos, para que puedas identificar lo que duele y empezar a construir relaciones o vínculos más conscientes, sanos y reales. Este no es un episodio para que apuntes hacia el otro, es un episodio para que puedas volver a ti y elegir conscientemente. ¿Te ha pasado alguna vez que después de alguna discusión con alguien importante para ti, te quedaste con una sensación de vacío, de desconexión o de malestar? Como si algo se hubiera roto o te quedas con rabia, pero no sabes exactamente qué se rompió. ¿Te pasó de querer acercarte y terminar alejándote más? De sentir que no era tan grave, pero por dentro había un nudo que no sabías cómo desatar. Tal vez lo que querías en ese momento era sentirte comprendido, comprendida, y recibiste indiferencia o la otra persona se puso a la defensiva, o necesitabas tener una conversación sincera y te cerraron la puerta, o quizás tú mismo reaccionaste con dureza sin saber cómo gestionar lo que sentías. Y en esos momentos algo se quiebra, aunque nadie lo diga. Quedan cosas que no son del todo dichas y eso genera una herida que queda abierta. El vínculo empieza a doler y a incomodar cuando no resolvemos los pendientes. La mayoría de nosotros, de nosotras, aprendemos a vincularnos desde la impulsividad emocional. Aprendimos a reaccionar o a callar cuando nos sentimos heridas, heridos. Atacamos cuando nos sentimos desbordados o nos silenciamos. Nos cerramos cuando algo nos cuesta. Pero el problema no es sentir emociones, enojo, tristeza o miedo. El problema es cómo actuamos cuando esas emociones aparecen. ¿Qué hacemos con esas emociones?
cómo hablamos desde la emocionalidad o cómo nos desconectamos o cómo intentamos protegernos y sin querer lastimamos. En general nos da miedo el conflicto, nos incomoda, nos saca del lugar porque nos confronta, le queremos dar la espalda, porque vivimos en una cultura que constantemente busca evitar el displacer, que nos dice que si algo nos incomoda, mejor evitarlo, esquivarlo. Y por eso no miramos de frente ni abordamos las conversaciones difíciles, las que incomodan, las que ponen en evidencia sobre la mesa el malestar, porque confundimos conflicto con pelea, desacuerdo con enemistad, y como no sabemos estar en desacuerdo sin herir, terminamos haciéndonos daño o silenciándonos. Pero el conflicto no es el enemigo. Lo que duele no es la diferencia, sino la forma en que la habitamos. Lo que daña no es la incomodidad, sino lo que hacemos con ella. ¿Y qué pasa cuando esto se repite una y otra vez en un vínculo? Que se convierte en un resentimiento. La crítica se vuelve costumbre, el silencio se vuelve castigo, la conexión con el otro se debilita y sin darnos cuenta entramos en un circuito de toxicidad relacional. Lo importante es que esto se puede transformar, esto es compost. Pero el primer paso es reconocerlo, nombrar lo que duele y animarnos a mirar cómo nos vinculamos. No desde el juicio, sino desde el anhelo profundo de querer amar mejor, vincularnos de una manera más consciente, porque cuando un vínculo duele, muchas veces no es porque está roto, sino porque nadie nos enseñó a cuidarlo. Vamos a conocer la primera toxina, la crítica destructiva. No es lo mismo decir lo que sientes que señalar con el dedo. La crítica destructiva ataca a la persona, no al comportamiento. Se basa en la premisa, si actúas así, eres así. En lugar de señalar una acción concreta, se apunta directamente a la identidad de la otra persona. No señalas un hecho, sino que se convierte a la otra persona en el problema. Por ejemplo, ya llegas tarde otra vez, siempre igual, eres un egoísta, nunca piensas en los demás. Esto se podría transformar en una comunicación más constructiva. Cuando llegas tarde, más tarde de lo que acordamos, me siento un poco ignorada y me descoloca. ¿Podrías avisarme si vas a demorarte? Así puedo organizarme mejor y no me quedo esperando sin saber. Cambia. O no es para tanto, qué exagerada eres. Muy habitual. Lo podríamos reformular por veo que esto te está afectando, si quieres podemos hablarlo con calma. Otro ejemplo, en lugar de decir siempre haces lo mismo, nunca piensas en mí, lo podríamos reformular por, mira, cuando esto pasa me siento dejada de lado. Me gustaría que lo tengamos más en cuenta la próxima vez. En el primer caso se ataca con etiquetas y generalizaciones. En cambio, en el segundo expresas cómo te sientes y señalas una conducta concreta, pero abriendo más espacio a un diálogo real y sano, porque si no, si todo el tiempo estamos criticando, va a destruir y nos va a alejar en vez de acercar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hablar de ti, expresar lo que sientes, lo que necesitas y lo que te gustaría que cambie. No desde el juicio, la ironía o la acusación, sino desde la conexión con tu malestar interno. Moverte del lugar de quien señala al otro como un problema a poner en foco en cómo te impacta a ti la situación. Por ejemplo, me imagino cuando me interrumpes me cuesta expresarme. Me gustaría poder terminar antes de que respondas. Es muy distinto a decir siempre me cortas, nunca escuchas a nadie, eres un irrespetuoso.
El primer caso puede tener un tono firme, porque no deja de ser un límite, pero abre un puente hacia el otro. El segundo levanta un muro. Hablar desde ti no significa suavizar el conflicto, significa cuidar el vínculo mientras expresas tu verdad. Porque cuando hablas desde la vulnerabilidad, no desde el enojo acumulado, tienes más posibilidades de llegar a un entendimiento en común. También puedes ayudarte usando una estructura sencilla, que es, cuando pasa X situación, me siento X y nombras tu emoción. Me gustaría, y ahí expresas lo que necesitas, tu pedido. Es una forma clara, concreta y respetuosa de comunicarte. Y aunque al principio cuesta, porque aprendimos a reaccionar en automático, con la práctica se vuelve más natural. Recuerda, expresar sin herir, pedir sin culpar, límites sin castigo. Esa es la base de una comunicación más consciente, donde puedes ser fiel a lo que sientes sin dañar el vínculo. Y desde ahí el conflicto deja de ser una amenaza y se transforma en una oportunidad para comprenderte mejor, para fortalecer el vínculo y crecer juntos desde un lugar más auténtico, más empático. Este pequeño cambio sé que es difícil y que hay que practicar, pero vale la pena porque puede transformar el tono de una conversación entera teniendo en cuenta esta toxina. La segunda, el desprecio, es la más tóxica de todas. No solo hiere, sino que humilla, y muchas veces sin darnos cuenta. Esto lo podemos ver en frases como ¿en serio te estás poniendo así por eso? Ay, no puedo creer que seas tan inmaduro. Es increíble lo lenta que eres para entender las cosas. No me extraña que nadie quiera estar contigo con esa actitud. ¿Tanto te cuesta hacer algo bien por una sola vez? También podría ser poner los ojos en blanco, así, el sarcasmo, la burla, los gestos de desdén. El desprecio desvaloriza al otro y cuando eso se repite, se rompe la empatía. ¿Qué podemos hacer? El primer paso para desactivar el desprecio es cambiar la mirada hacia el otro, especialmente en los momentos de tensión, de conflicto, de rabia. Reconocer lo que el otro sí hace. Agradecer lo que aporta, recordar lo que te une, incluso en la diferencia. Empezar por algo simple, como puede ser nombrar una cualidad del otro que valores, agradecer un gesto aunque sea pequeño, recordar lo que te une, incluso en medio del desacuerdo. También ayuda mucho practicar la autoconciencia emocional. Darte cuenta de cuándo estás a punto de responder con sarcasmo o desprecio y en su lugar hacer una pausa y preguntarte ¿cómo me estoy sintiendo por dentro y qué estoy sintiendo realmente? ¿Qué necesito? ¿Desde dónde quiero responder? Porque reconocer, valorar, agradecer cambia también el tono de una conversación, no como actos artificiales, sino como una forma de poder volver al respeto por ti y por el otro, aún en el conflicto. Porque a veces no se trata de tener razón, sino de cuidar el vínculo mientras se sostiene la diferencia. Toxina número 3. La actitud defensiva. Aparece cuando te sientes atacada, atacado, y es lógico que quieras defenderte. Pero si cada vez que algo te incomoda, respondes con excusas que son contraataques o con victimismo o cerrándote, la conversación no avanza y la defensa bloquea el diálogo. Hace que cada uno se atrinchere en su posición y no hay vínculo si no hay apertura. ¿Dónde podemos ver la actitud defensiva? En frases como el problema no soy yo no hice nada, tú también lo haces, ¿sí? Tiramos la pelota hacia el otro lado o desviamos el tema. ¿Qué podemos hacer? Asumir la responsabilidad, no toda, no más de la que te toca, pero sí la parte que te corresponde. Y pausar, frenar el impulso de defenderte y en su lugar intentar escuchar con apertura, incluso cuando lo que el otro te está diciendo te incomoda. Por ejemplo, frases que podríamos reformular.
No era mi intención, pero entiendo que te dolió. Me cuesta verlo, pero quiero intentarlo. Gracias por decírmelo, lo voy a pensar. Asumir tu parte no te hace débil, te hace más íntegra, más íntegro, más honesto, honesta, más consciente. Porque no se trata de estar de acuerdo con todo ni de tener la culpa, sino de estar dispuestos a revisar y comprender el impacto que pueden tener nuestros actos. Se trata de reconocer que en todo vínculo ambas partes tienen algún grado de responsabilidad y asumir la tuya, aunque sea parcial, sobre lo que ocurrió, es un acto de cuidado y autocuidado. Cuando eliges no entrar en modo defensa, abres espacio a algo más profundo. La posibilidad de reparar, de crecer juntos, juntas, de encontrar con el otro un lugar de unión en vez de competir. Y si el otro también puede hacerlo, el vínculo se fortalece. Toxina número 4. El silencio evasivo o la indiferencia. Cuando aparece el conflicto, hay quienes, se desconectan emocionalmente. Dejan de hablar, bajan la mirada, responden con monosílabos, se van de la conversación o cambian de tema. A veces esa desconexión no se ve de forma evidente, pero se siente como si la otra persona no estuviera ahí, aunque siga ahí físicamente presente. Otras veces lo que aparece no es solo silencio, es indiferencia, una frialdad que puede sentirse como castigo, como desinterés. Miras al otro como con la sensación de que no está. Y esa persona que se está evadiendo, responde de manera mecánica, fría. Estas actitudes pueden surgir cuando la carga emocional es muy alta y no sabes cómo sostener lo que te está pasando. Son mecanismos que aprendiste quizás desde muy pequeño o muy pequeña para evitar el desborde. Pero si se vuelven automáticas, o sea, frecuentes, acaban hiriendo profundamente al otro. Porque del otro lado no se recibe espacio, sino rechazo, abandono emocional, sensación de no importar. Frases como no tengo nada que decir, no vale la pena hablarlo, esos silencios prolongados o esa ausencia emocional evidente, di lo que quieras, igual da lo mismo, quedarte en silencio, no responder. ¿Cómo podemos transformar esto? El primer paso es reconocer cuándo estás entrando en modo evasión o indiferencia. Tal vez no te desconectes a propósito, pero si lo haces de manera recurrente, eso genera distancia y deja al otro sin recursos para vincularse contigo. Transformar esta actitud no significa obligarte a seguir hablando cuando estás saturado o saturada, sino aprender a cuidarte sin desconectarte del todo. Puedes empezar diciendo algo simple pero claro. Mira, necesito calmarme antes de seguir hablando. O me está costando sostener esto ahora, ¿podemos retomarlo más tarde? O no quiero cerrarme, pero necesito un momento, un rato para ordenar lo que siento. La clave está en no desaparecer, en seguir estando, aunque sea desde tu límite actual. No se trata de hacerlo todo bien, se trata de volver a elegir la presencia, aunque sea de a poco, aunque a veces te duela, te cuesta. Porque lo que repara no es tener la solución perfecta, saber decir en cada momento lo que hay que decir, sino mostrar que estás ahí con honestidad y con la intención de cuidar el vínculo. No tienes que ser perfecta, perfecto, ni tenerlo todo claro, resuelto. Las relaciones, igual que tú, están en proceso. Estas 4 actitudes no te definen, pero pueden mostrarte por dónde empezar a transformar tu comunicación. Son pistas que te invitan a revisar, cambiar, sanar. Son señales. Es una invitación a prestar atención a cómo te vinculas, cómo escuchas, cómo hablas, cómo te cuidas en relación con el otro. Y si lo que deseas
es vincularte con respeto y amar con más conciencia. Si te importa comunicarte mejor y construir vínculos más sanos y auténticos, empezar por observar por aquí puede ser un buen paso. Cada miembro del vínculo o de la pareja es responsable de una parte de la solución y de una parte de la construcción, de la reparación del vínculo también. Entonces, obsérvate, reflexiona cuál de estas 4 toxinas utilizas con frecuencia y pon atención cuando estés comunicándote con el otro. Y practica otra postura, otra respuesta. Y así poco a poco irás aprendiendo a comunicarte sin tanta toxicidad, porque lo que destruye a los vínculos no es que una vez pase puntual, porque somos humanos, somos erróneos, imperfectos. El tema es que estén todo el tiempo de manera habitual. Eso desgasta y destruye y lleva a la infelicidad a cualquier vínculo. Bueno, este episodio también lo encuentran en Spotify. Déjenme en comentarios qué formato les gusta más, si este video o en audio. Cuídate mucho, practica y hasta la semana que viene. Te mando un abrazo grande.